Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete invita a los pobres, lisiados, cojos, ciegos, y serás bienaventurado porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura nos habla de la humildad y decíamos al principio, este término que hoy no está de moda, hoy ni nunca, esto de ser humildes. Los humildes, los poca cosa, dirían muchos. Así que esto de ser humilde, pues que no encaja en nuestra sociedad. Nosotros somos grandes, cada uno a su estilo. Somos importantes, tenemos nuestros derechos. Nosotros somos. Nosotros como lo único principal, cada uno de nosotros. Y cuando uno se ve solo desde ese punto de vista, pues vamos mal. Tanto que la gente se cree muy superior a lo que realmente es. Entonces viene el Evangelio de hoy, y el Evangelio de hoy que ha de ser interpretado ante Dios, no ante los hombres. Por eso se habla de esas dos parábolas, para ver la relación nuestra con Dios. Y estas dos parábolas se dan en un contexto que hemos visto. Jesús es invitado a comer, se entiende él y sus apóstoles, y se entiende que es invitado porque dice que es un sábado. Quiere decir que casi seguramente Jesús ha predicado en la sinagoga y la gente principal del pueblo invitaba a la gente que tenía recursos, hacía siempre el sábado un banquete e invitaba al predicador que tenía fama. Jesús es un predicador de fama en ese momento y lo invitan a comer. Pero es un predicador que ya muchos ya le tenían pues echado el ojo, y dice que mientras lo espiaban, lo invitan pero para ver cómo es, para espiarlo. Y dice que Jesús se va fijando cómo se van sentando la gente y notando que los convidados escogían los primeros puestos, casi como una batalla a ver quién se ponía en los mejores sitios. Y entonces Jesús nos da la parábola. Cuando te convidan a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú. Venga el que te os convidó a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Claro, aquí, si se mira estrictamente humanamente, pues aquí no tiene mucho sentido. Porque aquí la idea vendría a ser, oye, mira, hazte el humilde, ponte al final para que después te den más. Es un cálculo, es calcular cómo hacer para que a ti te suban, te sientas mejor, te aprecien. No es nada de eso lo que en el fondo quiere decir Jesús. Aquí el problema es, como es una parábola, en realidad no se está refiriendo a ese banquete de bodas,
sino al auténtico banquete que es la salvación. ¿Cómo te pones ante Dios? Eso a nivel estrictamente humano ya está resuelto hoy en día. Cuando vas a una boda ya te dan el sitio exacto y allí ponen tu nombre, dónde te sientas, para evitar todos estos líos. Pero es que se está refiriendo a otro banquete, decimos, al banquete de la salvación, a tu relación con Dios. Ante Dios no te creas importante, sino que te has de poner en el puesto más bajo. ¿Por qué? Porque lo estamos, en el puesto más bajo. Aquel que se cree importante ante Dios es que no ha entendido nada, es que está fuera de juego. Y eso, por desgracia, nos pasa muchas veces. Mucha gente se cree muy importante y ante Dios como si les hiciese un favor a Dios. Voy a rezar un poco. Bueno, se ponen a rezar y como si Dios les debiese algo porque ellos se ponen a rezar. Mira Dios, qué bueno que soy. Un poco aquella otra parábola, no del fariseo. Yo sí que soy bueno, doy el diezmo, hago todo el bien que puedo. Mira, no como ese desgraciado de allí, pero tú de pie ante Dios, el otro prostrado ante Dios, el otro vino justificado, este no. Cuando nos ponemos ante Dios con derechos, como cuando nos ponemos ante Dios como si fuésemos los buenos, y no lo decimos y no lo hacemos ver, pero como si Dios fuese el que nos pide cosas malas y nosotros le damos nuestro tiempo, le damos algo. Qué buenos que somos ante Dios. Y Dios nos viene a decir, qué pobre eres y no te das ni cuenta. Y por eso la humildad es esencial en la vida del cristiano. La humildad, ¿qué quiere decir? Darse cuenta de nuestra pequeñez ante Dios. Y en algunos casos incluso llegar a humillarse. Es muy curioso el Evangelio, cuando habla de Jesús y de María. De María dice que ha mirado la humillación de su esclava. María, que se presenta como la esclava del Señor, la que es humilde, la que no se pone en primer lugar, y es la más grande de todas. No hay nadie más grande que la Virgen, fuera de Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Y Jesucristo en su humildad lava los pies a los apóstoles y muere en la cruz por la redención de cada uno de nosotros. Nos ama hasta el extremo. ¿A dónde lleva la humildad? ¿Y qué es lo que no lleva lo contrario de la humildad? Pues la humildad lleva al amor a Dios. La humildad lleva al amor al prójimo. Si no somos humildes, somos incapaces de amar. Porque cuando uno le entra esa capacidad de creerse importante, lo que hace es despreciar a los demás. La humildad lo que hace es apreciar el bien de los demás, incluso de aquellos que son los más desgraciados, y se ve el potencial de bien que tienen. Cuando uno está lleno de egoísmo, se ve como el bueno ante lo malos que son los demás. Esto es muy evidente en todas las revoluciones. En todas las revoluciones lo primero que hacen es, mira lo malos que son todos los demás, nosotros somos los buenos. Así que tenemos derecho sobre los demás a robarles, matarles, a hacer lo que queramos, porque somos los buenos. Malo. Cuando la gente va así, nosotros los buenos, los demás los malos, se justifican todos los crímenes. Y eso es justo lo contrario a la humildad, que es la que nos hace ver realmente la realidad. Solo el humilde es capaz de ver la realidad. El que vive encerrado en su egoísmo solo ve su egoísmo, no ve la realidad del mundo. La primera parábola que se nos enseña a ser humildes, porque ante Dios no somos nada, y si quieres descubrir la majestad de Dios, has de ser humilde ante Dios, darte cuenta de lo poco que eres y de lo grande que es Él. Y entonces entenderás el amor a Dios y al prójimo. Pero hay una segunda parábola que va dirigida no a los comensales, sino al anfitrión.
Y es cuando nosotros hacemos de anfitrión. Dice, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Y aquí viene lo que hemos visto tantas veces. Cuando se hacen banquetes, ¿a quién se invita? Cuando se hacen fiestas, ¿a quién invitamos? Y entonces te das cuenta muchas veces de que en muchos banquetes, gracias a Dios no en todos, pero hay un cálculo, y un cálculo bien pensado. Aquellos hemos de invitar a gente más importante para que vean lo importantes que somos. Hemos de invitar a la gente que tiene capacidad para reinvitarnos a nosotros. Se hacen 1000 tipos de cálculos sobre la gente a la que se invita y cálculos sobre los que no se invitan. Esto es muy curioso verlo en muchas familias. Si hay un pariente rico, siempre se invita a los parientes ricos, y si estos parientes ricos además no tienen hijos, pues mucho más. Y a los parientes pobres no se les invita muchas veces. Se desprecian. Y a veces te das cuenta que aquel pobre es aquel humilde de verdad, no siempre. Y aquel rico es un desgraciado de verdad, pero ese rico tiene dinero. ¿Qué criterios usamos? ¿Los de Dios o los de los hombres? Y muchas veces usamos criterios puramente humanos. Buscamos en el fondo aquello que es gratis, el banquete. Lo que buscamos en el fondo no es la gratuidad, sino buscamos el interés. Unos, otros, con qué interés, por qué hacemos las cosas. Y entonces el Señor dice, ¿cuándo invitéis? Claro, aquí hemos de entender que es una parábola. Quiere decir, cuando se hace el bien, ¿a quién se hace el bien? ¿Al que ya tiene? No. Si quieres hacer el bien, lo has de hacer al que no tiene. Así que cuando quieras hacer el bien, des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos, ciegos. Serás bienaventurado. Invita a aquellos que tienen la gracia de Dios, y así serás recompensado eternamente. Y te harás un tesoro en el cielo, ese tesoro del que habla todo el Evangelio. Haz el bien. No actúes solo políticamente de forma correcta, haciendo lo que se espera el mundo, un mundo que no cree en nada lo que espera de ti, sino haz lo que tú creas conveniente ante Dios, pero para hacer el bien. Quiere decir que no podemos invitar amigos. Claro que se puede invitar a los amigos, a los familiares. Lo que quiere decir es que es mucho más importante que ese banquete es lo que tú hagas en tu vida haciendo el bien a los demás. Y ese bien se hace especialmente a aquellos que no te podrán recambiar. Y así no lo harás por interés, o al menos no por interés mundano, sino por otro interés mucho más importante, el interés de la salvación eterna.